Hola, mi nombre es Jasmine Vázquez, estudiante de la UNAD. El día de hoy vengo a exponerles un tema que estuve investigando durante el semestre. Para la solución de esta actividad, el tutor nos asigna unas preguntas que debemos contestar. Empecemos. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Considero que la temática escogida es pertinente ya que la mujer en su lucha consigue cambios que han perdurado en el paso del tiempo. La sociedad colombiana se adaptó e incluyó a la mujer en la vida sociopolítica. ¿Cómo se relaciona el tema investigado con la participación política y democrática en Colombia? La mujer colombiana participa en la construcción de una agenda feminista en Colombia, lo cual fue importante e influyente dentro de nuestro sistema político, pues esto hizo que se nos diera la oportunidad de tener una cédula, tener un derecho al voto, la mejora de las condiciones laborales y por eso se nos abre paso a la vida política y hace que Colombia se convierta en un país democrático. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionada. Escogí de 1947 a 1957 porque durante esta época es donde se garantiza y se reconocen los derechos políticos y se deja de un lado el machismo y la mujer empieza a ser un ser individual, un individuo que puede trabajar, puede ganar su propio dinero, puede manejar su dinero, también adquiere cargos administrativos y políticos que la llevan a tomar, con los cuales puede tomar decisiones. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Estuve investigando sobre todos los hechos que ocurrieron en Colombia, pero pues Bogotá es como el lugar más relevante, pues ahí es donde está el Congreso y se adaptan y se mejoran los ¿qué? Se mejoran los estatutos y se toman las decisiones. Por eso escogí Bogotá. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Creo que la mujer ya estaba cansada de estar sometida y la falta de oportunidad con respecto a los hombres, así que crea movimientos feministas que la llevan a exigir sus derechos y hacer que se cumplan. ¿Qué población es la más afectada y quiénes son los actores relevantes en el sector social investigado? Podemos concluir que la población en general fue la afectada, pues los hombres estaban acostumbrados a llevar el mando. Ellos llevaban el mando en la iglesia, en la política, en los gastos del hogar, en los bienes. Por eso les causó malestar los cambios que venían para nosotras, ya que nos iban a incluir en la vida política y íbamos a tener otra clase de ventajas que ellos ya tenían. Entonces, también tenemos que ver que durante esta época las mujeres fuimos rechazadas y se nos ponía en duda por exigir nuestros derechos. Entonces creo que todas las partes incluidas en este hecho pues eran afectadas. Los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado. Bueno, podríamos decir que los hechos históricos que llevan al desarrollo de este movimiento social
escogí desde 1903, la oportunidad que se nos dio para estudiar. En 1903 se nos dio la oportunidad de estudiar, pero pues eran cosas pequeñas y eran solo colegios para mujeres. En 1928 el Estado reconoce y retrocede. El Estado retrocede, pues crea escuelas en casa, pero solo para oficios de casa, para que las mujeres solo aprendiéramos a coser, barrer, cocinar, pero no se les daba la oportunidad de aprender algo más. Del 17 al 26 de diciembre de ese mismo año se realiza el primer Congreso Internacional Femenino en Colombia. En este mismo año se aprueba el decreto 1874, en el cual se aprueba la escolaridad igualitaria, con lo cual pues la mujer pasaría a ser bachiller. En 1933, mediante el decreto 1972, se modifica el sistema educativo. En 1936, con el artículo 8, acto legislativo número 1, consiguen que se apruebe el derecho a trabajar y que se les asignen cargos públicos. En 1935 a 1937 se publican revistas feministas, las cuales hablan de política internacional, temas de salud, de belleza. En 1943, los partidos y representantes políticos brindan por primera vez apoyo a la causa. También se establece la Unión Femenina. En 1945, el Congreso recibe una petición firmada por más de 1000 mujeres para pues la aprobación de sus derechos. En 1945 a 1948 se realizan congresos internacionales en pro de nuestros derechos. En 1952 la ONU aprueba los derechos políticos de las mujeres, presionando al gobierno a que se cumplan. En 1953 se entrega un memorial con más de 3000 firmas promoviendo el sufragio femenino. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Como sabemos, se le ha llevado minoría. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Con lo que hemos visto, podemos decir que el contexto actual de la temática es que la mujer se encuentra en igualdad de condiciones, aunque aún faltan muchos avances y muchos derechos que falta por aprobar. Pero en este momento nos encontramos en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, ya que podemos tener trabajos, estudiar, ganar nuestros propios sueldos, pero pues falta más inclusión, que pues se está trabajando para mejorar estas condiciones. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Pienso que con la organización de las mujeres y la creación de los grupos feministas ayudó a que se comunicara, que todo el mundo se informara sobre los derechos que también hacían parte de nosotras, por lo cual pues le dio voz al pueblo colombiano y sobre todo a las mujeres que pues tenían sus demandas políticas, las cuales el Estado no les había prestado atención antes. Con esto podemos ver que la mujer está ligada directamente con el concepto de cultura política, pues implantaron pautas para la creación de un Estado igualitario que se desarrolla en pro del beneficio de una población en general. Hoy pasamos a concluir. Pues las conclusiones sobre este tema es que, gracias a los esfuerzos hechos en el pasado por las mujeres que lideraban las causas o los grupos feministas, conseguimos que nos dieran la igualdad
y el apoyo democrático que se necesitaba para establecer nuestros derechos políticos y sociopolíticos y que se nos tuvieran en cuenta en la vida pública. Vemos que hoy en día tenemos muchos derechos, pero que aún faltan aún más, que falta aún más inclusión política, que falta aún más mejores salarios para nosotras, pues hay algunas diferencias entre salarios de hombres y salarios de mujeres. También la ley 581 del 2000 que se aprobó en Colombia con respecto a la ley de cuotas, es la ley de cuotas, la bien llamada ley de cuotas, donde solo tenemos disponible el 30% de los cargos públicos en Colombia, lo cual pues aún es un valor alto con respecto a esa época, pero aún nos falta avanzar, porque se supone que estamos trabajando por un país democrático donde tanto los hombres como las mujeres deberíamos tener igualdad de condiciones. Pues por medio de esta ley se nos tiene en cuenta, pero aún no hay igualdad. Con esto le damos término a esta exposición. Agradezco su atención. Hasta luego.